Buenos días a todos. Es un placer verles. Es una sorpresa para mí ver tanta gente aquí, porque casi yo no pude, alcanzarme de la cama hoy, debido al frío y todo. Pensé, quiero quedarme aquí. Así estoy bien sorprendido de ustedes, que tantas personas han asistido hoy. Es un placer estar con ustedes. Bueno, tu premio para estar aquí y ser tan valiente en aguantar el frío, es escuchar una historia de mí. Una historia de mi niñez. Bueno, quiero compartir esta historia a ustedes para darles o presentarles el tema del sermón. Ok, pues, cuando yo era un niño, muchos adultos me preguntaban así: ¿qué quieres ser cuando seas grande, Davidcito? Tal vez ustedes habían tenido esa misma experiencia. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y yo nunca sabía cómo responder a esa pregunta, porque no podía saber nada de mí, más que hasta el próximo fin de semana, algo así. Pero necesitaba decir algo a los adultos para complacerles, ¿no? Hay de complacer a los adultos cuando eres niño. Y por eso normalmente les contestaba algo como un policía, un bombero, algo así. Pero un día eso cambió, porque yo vi en la televisión despegar una nave espacial, se llama Space Shuttle Columbia. Y fue increíble para mí. Hay algunas fotos de esa nave espacial. Miré los astronautas flotando en el espacio y pensé, eso es lo que quiero hacer. Yo quiero ser un astronauta. Y desde ese momento yo estaba seguro que sería un astronauta. Pero fíjense, luego aprendí de algo aún más magnífico. Miré un programa en la televisión que mostró un campamento del verano. No sé si algunos de ustedes han oído esta historia de mí. Soy como avanzando en mi edad, ¿no? Y a veces soy como un anciano y repito mis historias. Así, espero que es algo nuevo a ustedes, porque no puedo acordarme. Bueno, miré un programa en la televisión y que mostró un campamento del verano, como mandan los niños al campamento para algunos días en el verano, ¿no? Para ocuparles. Bueno, fue un campamento, pero ese campamento fue especial, fue el campamento del espacio, de NASA, en Houston, Texas. Y pensé, necesito irme, porque en la televisión vi niños flotándose con uniformes de NASA y jugando al revés en sus arneses de seguridad y haciendo volteretas. ¿Cómo se dice? Volteretas, ¿no? Ok, gracias. Bueno, supliqué a mis padres una y otra vez: por favor, envíenme al campamento del espacio de NASA, porque estuve seguro que si NASA me observaron, ellos querían hacerme un astronauta inmediatamente y mandarme en el Space Shuttle. Bueno, últimamente mi madre no podía aguantar más y ella me envió a un campamento espacial, pero en una escuela local, no en Texas, y no fue hecho por NASA, nada así, pero todavía estuve bien emocionado. Bueno, cuando llegué al campamento, fue algo diferente que imaginé. Tuve la expectativa que la gente me daría
uniforme de NASA como los niños en la televisión y que haríamos una pista de obstáculo espacial y tal vez que haríamos actividades en el arnés de seguridad y cosas bien aventurosas así. Pero la gente me mandaron a un salón de la escuela y nos dieron lápices y papeles, no uniformes, no pistolas láser, nada así. Luego comenzaron a enseñarnos matemáticas, física y cómo hacer modelos de aviones, cosas así. Y estuve tan enojado. Me engañaron. Y pensé, eso se supone ser un campamento espacial, no un campamento de matemáticas. Es una trampa. Sí, trampa. Bueno, hay niños que les gustan las matemáticas. Y hay niños que les encantan construir cosas complicadas con mucha creatividad. Tengo un hijo así. Hay niños que les gustaría hacer sobrecargos de aviones o trabajar en electrónica avanzada. Y muchos de los niños de ese campamento eran así. Pero yo no era de ese. Cuando yo jugaba con cosas como Legos y cosas así, bloques, con mis Legos no construía un edificio, tampoco una nave espacial bien grande o complicado. Mis naves espaciales constaban de como 3 pedazos de Legos y 2 de los pedazos fueron cañones de láser y nada más. Y cuando construía estas naves espaciales, no los construía para admirarlos o nada así, sino para volarlos y chocarlos. ¡Pum! Y así, en 2 o 3 minutos y ya. Bueno, obviamente, ese tipo de campamento fue un fracaso para mí. Estuve bien decepcionado. Y la cosa que me hizo más triste fue que aprendí que para ser un astronauta necesitas ser un matemático, necesitas ser un científico o un ingeniero o todos los 3. Así durante ese campamento de 2 o 3 días, algo así, aprendí algo de mí mismo. En ese campamento aprendí que no quería ser un astronauta de verdad. Lo que yo quería ser era algo diferente. Creo que este video, vamos a mostrar un video para ilustrar o explicar lo que quería ser verdaderamente. Si pueden, quizás podemos quitar las luces para un momentito. No hay sonido. Bueno, es mejor con el sonido. Si quieres puedo hacer los efectos. Eso. Eso. Intensa. Bien, chicos, no te pongas nervioso. No sé qué viene todo este lío, pero seguro que es por tu culpa. Eso es lo que quería ser. Todavía quiero ser eso cuando soy grande. Bueno, quería tener mi pistola láser y manejar mi nave espacial, no con la computadora, pero así. Y defender la justicia con mi sable láser y rescatar a la princesa. Yo quería ser Luke Skywalker, no un matemático. Así no quería ser un astronauta. Y por supuesto, todavía no he tenido la oportunidad de ser un astronauta, tampoco ser Luke Skywalker.
pero ahora que he reflexionado en todo eso, me di cuenta lo que quería ser verdaderamente. Lo que quería ser fue un héroe espacial, del espacio, pero más o menos un héroe, ¿no? Y me di cuenta que mi deseo ser un héroe solamente pareció diferente, pareció diferente que el objetivo del resto de los estudiantes, de los niños del campamento. Ellos querían explorar las matemáticas y la ingeniería y la ciencia, pero en realidad el deseo no fue tan diferente. Nosotros teníamos el mismo objetivo en la profundidad del corazón. Todos nosotros teníamos deseo del orden, de lo lógico, de la rectitud, de la justicia, que es la fundación del universo y que es la fundación de la vida. Estos científicos y matemáticos pequeñitos tenían hambre para descubrir la orden, para hallar y apreciar el lógico del universo y la armonía dentro de todas las cosas, y para crear cosas nuevas de los ejemplos mostrados en la vida. Por otro lado, Han Solo y la princesa Leia y otros héroes espaciales como yo anhelan proteger ese orden y proteger esa armonía y mantenerlo en frente de oposición. Y cuando esa armonía estaba corrompida, siempre quisieron restaurarla y volverla íntegra. Y este es el tema de hoy: encontrando y viviendo en la armonía de Dios. Y la escritura de hoy es del Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a considerar lo que este pasaje nos va a enseñar sobre este tema. Voy a leerlo y pueden seguirme en tu Biblia o en la pantalla. Ok, leo de Juan capítulo 1, comenzando con verso 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeron. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hoy comenzamos una serie de enseñanzas que trata del Evangelio de Juan. Y la Iglesia Blanca Evanston Vineyard también participa en esta serie.
Y para varias semanas hasta la Pascua, vamos a estudiar el Evangelio de Juan en los sermones y también en algunos de nuestros grupos pequeños. Y hoy enfocaremos en el primer capítulo de Juan, que trata de quién es Jesucristo y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas cotidianas. Y cuando pensamos en este pasaje de Juan capítulo 1 que leí, la primera cosa que notamos es que los primeros versos del Evangelio de Juan son un eco de los primeros versos de Génesis, los primeros versos de la Biblia. Tratan de la creación del universo y comienzan con las palabras en el principio. Así podemos saber del comienzo que el apóstol Juan va a enseñarnos sobre Jesucristo con una perspectiva diferente de los otros 3 evangelios de la Biblia. Juan no solamente va a relatar hechos y enseñanzas de Cristo, sino va a darnos una perspectiva de cómo los hechos y enseñanzas de Cristo relacionan a la historia completa de Dios y su creación. Juan nos da la teología para entender a Cristo y para entender mejor a Dios. Y Juan comienza por darnos más entendimiento de la creación. Juan habla de alguien que Juan nombra el Verbo. Y más allá en capítulo 1, Juan revela que el Verbo es Jesucristo. Antes de continuar, creo que nos ayuda a tener información del contexto de este pasaje, especialmente de este término que Juan usa, el Verbo. La primera cosa para entender es cuando Juan escribió este evangelio. Probablemente fue escrito en el año 90, casi 60 años después de la resurrección de Cristo y varias décadas después de la escritura de los demás de los evangelios y las cartas del apóstol Pablo y Pedro también. Cuando Juan escribió este evangelio, probablemente los demás apóstoles ya habían muerto. Y es 20 años después de que el Imperio Romano saqueó a Jerusalén y por fuerza quitó todos los judíos y los dispersaron alrededor del imperio. Por eso el cristianismo ya no se centró en Jerusalén en este día. Cuando Juan escribió, el cristianismo no fue considerado como una secta dentro del judaísmo, como en el principio. En lugar de ello, cuando Juan escribió, el cristianismo fue una religión con muchos gentiles y judíos. Y estos gentiles tenían un trasfondo griego de cultura y religión. Y ellos habrían aprendido del judaísmo y del Antiguo Testamento de la Biblia en el proceso de convertirse al cristianismo, pero no fueron criados en este sistema. Y su manera de pensar y entender los sucesos fue diferente de los cristianos judíos. Y la manera en que aquí interpretamos la Biblia en las iglesias Viñas es que tratamos de interpretar la Biblia por aprender o entender lo que es el significado del pasaje a la audiencia original. La gente de esa época que escucharon o leyeron este mensaje originalmente, cómo ellos entendían la Biblia, es cómo queremos interpretar la Biblia. ¿Me entienden? Así es bien importante para nosotros entender cómo alguien de esa época iban a entender o interpretar lo que la Biblia dice. Así, es importante entender cómo los cristianos griegos y los cristianos judíos entendían el concepto del verbo. Bueno, podemos ver esta dinámica cuando pensamos o aprendemos qué significa el verbo en el idioma griego. En griego, la palabra es logos. Y logos significa, pues, la palabra. Y en la Biblia que usamos en inglés,
la traducción en inglés, normalmente traducen esa palabra como the word. En inglés es the word, o la palabra. Pero lo que es bueno, en este caso, the word, o la palabra, no es suficiente expresar el significado del logos en griego, porque la palabra griega contiene el sentido de una idea expresada como una palabra, pero no es una idea inactiva, como dice una palabra y ya. No, sino es algo dinámico, es una idea activa. Por eso el verbo expresa más del significado que simplemente la palabra, porque el verbo es una palabra en acción, ¿no? Pero aún más, el término el logos fue lleno de significado en la cultura griega. No fue una palabra normal, sino fue una palabra especial utilizada por filósofos griegos desde 600 años antes de Cristo. Y en la filosofía griega fueron dos partes principales del concepto del logos. ¿Okay? Primero, en la filosofía griega, el verbo significaba el principio del orden del universo o el diseño divino. Y es el lógico que organiza toda la creación y activamente sostiene toda la creación. Y es la base de toda orden y toda la razón que existe. Y es la fuerza que mantiene esa razón y ese orden en el universo. Y la palabra lógico que tenemos en español viene de esa palabra griega, logos. Así todo el orden, toda la armonía y toda lógica del universo viene de Cristo. Cristo es la fuente de todo esto, es el diseño. Cristo puede decir, es el diagrama esquemático del universo. Pero a la misma vez, Él es vivo y activo. No solamente es algo escrito, Él es activo. Es el verbo. Así que Cristo es la fundación de toda la organización y armonía en el universo y activamente sostiene ese orden. Y sostiene y protege esa orden de las fuerzas del caos y destrucción. Y la segunda parte de este concepto en la filosofía griega es que el verbo es la base de la moralidad y la justicia. No es solamente la base de las leyes físicas o el lógico que organiza todo el universo, que podemos descubrir mediante la ciencia, pero también es la base de las leyes morales o la justicia, o es decir, el sistema de lo bueno y lo malo que se teje por la tela de todo lo que existe. Así que puedes ver cómo este término sería irresistible para un cristiano griego con ese trasfondo griego de esa época. No fue un accidente que Juan escogió esta palabra, este término, el verbo, para describir a Cristo, porque quería utilizar este concepto de filosofía griega para enseñarnos quién es Cristo.